seguir aprendiendo acerca de la doctrina bautista. Bendice a aquellas personas que no están con nosotros, están enfermos, que están viajando, y bendice a aquellos que a través del internet, Señor, están escuchando nuestras palabras, tus mensajes. Gracias, oh Dios, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, continuamos nuestra clase sobre el caos de la secta, naturalmente hablando acerca de la doctrina de los bautistas, por qué somos bautistas. Y ya hemos hablado en las clases anteriores en cuanto a todo lo que tiene que relacionado con la historia de las iglesias bautistas. Hemos trazado un rastro, por decirlo así, llamarlo así, ¿ya? Desde el inicio de las iglesias ya en el tiempo de Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, la fundación, el crecimiento de la obra, y cómo la Biblia enseña, naturalmente enfatizamos en eso de que en el tiempo de Jesucristo, Cristo nunca llamó a ninguno de los grupos, no le dio un nombre denominacional, porque Cristo no vino a establecer una iglesia local, una congregación local. Cristo vino a buscar y a crear una iglesia, pero una iglesia, un cuerpo espiritual, del cual somos miembros. Como dice la Biblia, desde el momento en que nos convertimos a Jesucristo, nos hacemos miembros de ese cuerpo, parte del cuerpo que se llama iglesia espiritual, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cristo es la cabeza, Cristo es el fundador, Cristo es el soberano, Cristo es el que la crea, Cristo es el que la sustenta. La iglesia está sustentada, Cristo es el que la mantiene, el que la cuida, el que la protege, el que lucha, el que batalla por ella. Y es el que ha prometido, como dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, cuando habla allí de esa relación entre Cristo y la iglesia, cuidarla, sustentarla, limpiarla con el poder de su palabra, hasta el día en que Él venga a buscar a esa novia, a esa esposa, ataviada y limpiada y purificada por el poder de su palabra. Estamos viendo en cuanto a las doctrinas principales, ya estamos empezando a ver las doctrinas principales de qué es lo que creen, qué es lo que enseñan los bautistas. Y naturalmente estamos viendo de diferentes grupos bautistas que existen en el mundo, Bautista del Norte, Bautista del Sur, también existen los bautistas independientes, del cual esta congregación hacemos parte de ese grupo de iglesia independiente. Independiente quiere decir que no pertenecemos a ningún concilio, a ningún grupo organizado, ni en Estados Unidos, ni aquí en Puerto Rico, ni en ninguna parte del mundo. No pertenecemos a ningún concilio, somos independientes, establecemos lo que podemos decir nuestra propia constitución, nuestras propias reglas de trabajo, de gobierno en la iglesia, naturalmente fundada y establecida en la roca que es Jesucristo, y utilizando la palabra de Dios como nuestro libro de fe y de práctica. No tenemos un fundador, no tenemos una fecha de fundación. El único libro que utilizamos para nuestras enseñanzas es la Biblia, la palabra de Dios, que como dice el apóstol Pablo allí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que es inspirada por Dios. Y esa es la doctrina principal que la iglesia bautista enseña, que es la doctrina acerca de Dios. Queremos recordarles que no estamos profundizando en la doctrina, porque si no, pues estaríamos fácilmente un año en cada, un año en cada doctrina. Simplemente estamos dando el título de la doctrina y los puntos cruciales, los puntos importantes que tienen que ver con esa doctrina. Por ejemplo, estuvimos viendo acerca de la doctrina de Dios y hablamos de esos atributos. Recuerden que un atributo es una característica que lo posee Él es el único en todo el universo que tiene todas estas características. Y decíamos que la característica principal de Dios es que Él es santo. Dios es santo. Isaías capítulo 6 dice que Él es santo, santo, santo. No hay nadie más santo, más puro, más perfecto que Dios en la existencia del universo. Él es espíritu, Dios es espíritu. Dios es un espíritu. Él es infinito, no tiene principio
no tiene fin, Él es eterno, Él es el Dios eterno que llama la palabra del Señor allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 33. Él es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Como decíamos la vez pasada, lo que ayer era pecado para Dios, hoy es pecado para Dios, mañana y por la eternidad seguirá siendo pecado delante de Dios. Porque Dios no cambia. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es soberano, Dios nunca ha cambiado. Él es infalible, Él no se equivoca. Dios nunca ha cometido una equivocación. Nosotros nos equivocamos, el hombre se equivoca, no somos perfectos, no hay nadie, no hay ningún ser humano perfecto, pero Dios nunca se ha equivocado. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo sabe. Muchas veces nosotros nos preocupamos, ¿verdad? Nos desesperamos, tenemos situaciones en nuestra vida que a veces creemos que estamos solos, que a veces creemos que nos han olvidado, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero la Biblia dice, como dice allí en Isaías capítulo 46, que Él es omnisciente, Dios lo sabe. Antes de que venga ese pensamiento a nuestra memoria, a nuestra cabeza, a nuestra mente, ya Dios tiene conocimiento de cada una de esas cosas. Él es omnipresente, Dios está en todas partes. No es que Dios sea todo, como enseñan los panteístas y otros grupos religiosos, pero Dios, como es omnipresente, puede estar a la misma vez que está acá en Puerto Rico, está ahí en China, está en África, está en Rusia, en cualquier parte del universo, en cualquier parte del universo se pueda mencionar. Salmo 139, versículo 7. Él es todopoderoso, todo lo puede, todo lo puede. Dios puede transformar. No hay corazón perverso, pecaminoso, que Dios no pueda transformar. No hay hogar que Dios no pueda transformar. No hay país que Dios no pueda transformar. No hay ser humano que Dios no pueda transformar. Dios tiene poder, Él es todopoderoso para transformar. Si Él quisiera, Dios ha protegido, le damos gloria a Dios de cómo Dios ha protegido nuestro país este año a través de la temporada de huracanes, porque creemos en un Dios todopoderoso. Dios puede permitir que eso suceda, que no venga ningún huracán, pero también Dios tiene el poder para permitir que si este año todos los huracanes que se forman tengan que pasar por Puerto Rico, es la voluntad de Dios, porque Él es todopoderoso y Él puede permitir que eso suceda. Y eso lo enfatizamos y lo enseñamos muy bien. Él es el creador del universo, todo lo que existe. No hay nada en este universo, y cuando digo universo no me refiero al planeta Tierra solamente. Cuando hablamos de universo, ¿nos hablamos de qué? Del universo, lo que se conoce como universo. Todos los planetas, todas las estrellas, todas las galaxias, todo lo que existe en este universo fue creado con el poder de la palabra de Dios, como enseña allí Génesis capítulo 1, donde habla ese capítulo de la formación del mundo. Estoy viendo de otra de las doctrinas fundamentales que enseñan los bautistas, es en Jesucristo, en Jesús. Atributos también que tiene Jesucristo. Él es Dios. La Biblia dice que el Padre y yo uno somos, enseña Jesucristo. Jesús es Dios. Él no es un Dios como enseñan algunos movimientos religiosos, creyendo, enseñando de que Él es un Dios. No, la Biblia dice que Él es Dios. Dios es manifestado, como dice la palabra del Señor, manifestado en carne. Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre. La Biblia enseña la Biblia que Él no miró el ser igual a Dios, lo enseña allí en Colosenses, no miró ser igual a Dios, no miró ser Dios allá en la eternidad, sino que Él se despojó de su trono, se despojó de su gloria, y como dice el apóstol Pablo, Él se humilló a ser igual que el hombre para vivir como hombre, porque tenía que manifestarse, como la Biblia lo llama, como el Mesías, el escogido, el ungido de Dios, para venir al mundo, para representar al mundo, a través del cual convertirse también en lo que la Biblia lo llama el Cristo, que es el Salvador.
La Biblia en el libro de Hebreos dice que Dios ha hablado al hombre de muchas formas, de muchas maneras, en mucho tiempo, pero que en los últimos días nos ha hablado a través del Hijo. Dios habló, trajo mensajes a través de Moisés, de los profetas. Dios ha establecido muchos pactos con el hombre, con Adán, con Noé, con Moisés, con David, con Abraham. Hay muchos pactos en la Biblia que Dios hizo con el hombre para tratar de que el hombre pudiera alcanzar esa salvación, pudiera alcanzar esa entrada al reino de Dios otra vez, después de que el hombre fracasó y pecó en contra de Dios. Dios tuvo que destituirlo, pero Dios aún a Adán y a Eva les proveyó el modo de salvación, como enseña allí en Génesis capítulo 3. ¿verdad? Pero Dios estableció un último pacto. Después de este pacto, Dios no ha hecho ningún otro pacto. Dios no ha hecho ningún otro convenio con el hombre. El último pacto que Dios hizo con el hombre fue Él mismo. Hacerse carne, hacerse hombre, venir al mundo, nacer de una mujer, la llamada María, vivir entre los hombres, habitar entre los hombres, pasar la misma necesidad fisiológica como el hambre, el sueño, el cansancio, que pasan todos los hombres, pero a la misma vez que vivió como hombre, nunca dejó de ser Dios. La Biblia enseña, nunca pecó. Pero sí la Biblia dice allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado para que fuésemos justificados delante de Dios. Él nunca cometió pecado. Él fue el escogido, el Mesías, como Juan el Bautista lo llamó. Él es el Cordero de Dios. Ese Cordero, que en el Antiguo Testamento, ese animal que tenía que ser escogido para ser presentado como sacrificio, para que la persona que lo presentaba encontrara el perdón de pecado por el derramamiento de la sangre de ese animal allá en el tabernáculo, en su sacrificio. Cristo vino a ser ese Cordero por el cual Dios manifestó su amor para con nosotros, como dice en Romanos 5:8, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero en Cristo, al Él convertirse en el Cordero de Dios, ese sacrificio de Dios por el cual hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados, la libertad de la condenación, la libertad de la condenación eterna en el infierno, lo hemos alcanzado a través de la persona de Jesucristo. Creemos en la salvación a través de Jesucristo. Creemos que Jesucristo es el único y suficiente Salvador que este mundo necesita. Creemos y enseñamos de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede perdonarse a sí mismo. El hombre no puede regenerarse a sí mismo. El hombre no puede justificarse a sí mismo. El hombre no puede santificarse a sí mismo. El hombre no puede librarse de ninguna condenación, de ningún pecado. El hombre no puede perdonarse ningún pecado a sí mismo. El único que nos puede perdonar el pecado es Dios a través de la persona de sacrificio hecho una sola vez y para siempre en Jesucristo. Como enseña allí en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante. Y eso es lo que fundamentalmente enseñamos. Vuelvo y digo, podremos estar hablando más tiempo, estar meses hablando de la persona de la persona de Jesucristo. Como invitamos a los amigos por internet, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, siéntase en la libertad de hacérnosla llegar y con mucho gusto y amor le estaremos dando respuesta a la misma. Otra doctrina fundamental que enseñamos nosotros los bautistas es la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. No es un Dios, no es una fuerza, no es un ente aparte, es Dios. Dios, dice, como enseña allí en Hechos capítulo 5, versículo 1 del 1 al 4, y como enseña la palabra del Señor, se considera y se llama la tercera persona en la Trinidad.
y se le considera una persona. Jesucristo habla de él como persona. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, la Biblia dice, perdón, Juan capítulo 15, Jesucristo lo llama, Él es el Consolador, Él es el que habrá de venir. Él le enseña a los discípulos que Jesucristo tenía que irse, pero que si Él no se iba, el Consolador no podría venir, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo. La Biblia habla y reconoce al Espíritu Santo, como la Biblia lo llama allí el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, hablando del Espíritu Santo. Él es el que está en el medio, hasta que el que está en el medio no sea quitado. El hijo de iniquidad, el anticristo, no se va a poder manifestar en este mundo hasta que el Espíritu Santo, como lo llama el apóstol Pablo, el que está en el medio no sea quitado. Entonces el hijo de iniquidad, el anticristo, se podrá manifestar. El Espíritu Santo es Dios, que mora en nosotros. Dios morando en nosotros, su Espíritu Santo. Dios ha prometido venir a morar en nosotros. ¿Cómo? En la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, viene a morar a nosotros. Él es el que nos sella. Nosotros venimos a ser parte de Dios, como dice la Biblia, venimos a ser parte de ese cuerpo espiritual en la persona de Jesucristo a través de la morada del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, Dios mora en nosotros, Cristo mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y Él tiene un propósito. Primero, el propósito con los incrédulos, como enseña allí en Juan capítulo 16. La Biblia dice que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es convencer al incrédulo, obrar en el corazón del incrédulo para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo con los incrédulos, ¿verdad? Y nosotros creemos, como dice allí, que también tiene una obra con los creyentes, la obra con los creyentes. El Espíritu Santo es el que nos guía. La Biblia dice que Él es el que viene a dar testimonio. Él es el que viene, la Biblia dice, Él es el que viene a hablar de Jesucristo. El Espíritu Santo no habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no enseña del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla y enseña únicamente ¿de quién? De Jesucristo. Él es el que obra en nosotros. Él es el que nos ayuda a nosotros a recordar la palabra de Dios. Él toca el corazón del incrédulo y toca el corazón de los creyentes a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no utiliza otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tal vez sea a través de la predicación, tal vez sea a través de un cántico, puede ser a través de un testimonio personal, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo siempre va a usar la palabra de Dios, que es la que tiene poder para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es lo que Dios utiliza para hablarnos a nosotros. Dios nos habla a nosotros a través de ese Espíritu Santo por su palabra. Y el Espíritu Santo, el que nos convence, nos ayuda a nosotros, nos hace recordar la necesidad que tenemos de confiar en un Dios todopoderoso y glorioso, que nos ayuda a seguir adelante. Otra doctrina fundamental que enseñamos los bautistas, de la misma forma como creemos que existe Dios, que existe Jesucristo, que existe el Espíritu Santo, creemos en la existencia de Satanás. Creemos en la existencia de Satanás. Y la Biblia enseña bien claro de que Satanás, su nombre es Lucero, como enseña la palabra del Señor allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, fue un ángel creado por Dios con un propósito: cuidar el monte de Dios. Un ángel hermoso, un ángel precioso, un ángel elegante, que tenía ese propósito de servir al Señor, pero que por su orgullo, por su astancia, por su deseo de querer ser igual, semejante a Dios, Dios lo destituyó, Dios lo sacó de su lugar, y
y ahora mismo pues está como el enemigo del pueblo de Dios, como el enemigo del pueblo de Dios. Se le reconoce como un ser poderoso, como son los ángeles son poderosos, no todopoderoso. Satanás no es todopoderoso, Satanás, pero sí es poderoso, tiene poder, pero no es todopoderoso, porque el único que tiene el atributo de ser todopoderoso es Dios, no Satanás. Sí es poderoso, como le enseña allí el libro de Job, capítulo 1, versículo 12 y capítulo 2, versículo 7. Satanás no es omnisciente, él no lo sabe todo, él no lo sabe todo. Él tiene su legión de ángeles, ya que la Biblia los llama demonios, que fueron ángeles que dejaron su lugar, prefirieron servir y creerle a Satanás, ya tomaron su decisión y abandonaron, como la Biblia llama, abandonaron su lugar, prefirieron creerle a Satanás, ya, y servir a Satanás antes que servirle a Dios. Y ellos son los que ayudan, los que sirven a Satanás aquí en este mundo. Pero Satanás no es omnisciente, él no lo sabe todo, como tampoco es omnipresente. Él no puede estar en todas partes a la misma vez, no puede hacerlo, porque él no tiene ese atributo, no es omnipresente. Satanás no es creador, no tiene el poder para crear. Satanás, al igual que los demonios, tienen la habilidad y pueden poseer, pueden venir a morar en la vida, en el cuerpo de una persona. Es por eso que se llaman posesiones demoníacas. Pueden venir a poseer a una persona y utilizar a esa persona como instrumento para su obra, como instrumento de maldad aquí en la tierra. Por eso que el apóstol Pablo enseña de que nosotros no tenemos una batalla, no es contra carne ni sangre, sino que nuestra batalla es contra a esas potestades que gobiernan, que reinan, ¿verdad? Espiritualmente hablando, refiriéndose a Satanás y sus ángeles que lo sirven, ¿verdad? Y lo ayudan a hacer el daño que hace sobre la tierra. No tiene el poder para crear, no puede crear, ¿verdad? No puede crear nada. Y la Biblia enseña allí en Colosenses capítulo 2, versículo 15, que ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. ¿Cuándo? Como Jesucristo en la cruz del Calvario ya lo juzgó. Satanás hizo todo lo posible, todo lo que estuvo prácticamente lo que estuvo en su alcance para evitar que Cristo llegara a la cruz del Calvario. Pero no pudo evitar que Cristo llegara a la cruz del Calvario, porque él sabía que si Jesucristo llegaba a la cruz del Calvario como lo logró, Satanás quedaba finalmente destruido. Hay una profecía allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde cuando Dios hablaba con Eva, que le decía, refiriéndose a Eva y a la serpiente, que decía que ella va a ser herida en el tobillo, en el calcañar, en los tobillos, pero que la culebra iba a ser herida en donde, en la cabeza, que la descendencia de Eva iba a ser herida en los calcañar, que son los talones, la parte del tobillo, los talones, pero que la serpiente, y naturalmente refiriéndose a Satanás, iba a ser herida en donde, en la cabeza, refiriéndose a que el juicio ya estaba predicho en contra de Satanás, que había de ser juzgado allí en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la obra de Satanás? Con los creyentes. Con los creyentes. Naturalmente, lo mismo que hizo con Jesucristo, como dice allí en Mateo capítulo 4. ¿Qué hizo con Jesucristo? Tentarlo. Ponerle tropiezo. Tentarlo. Evitar que lograra llegar a la cruz del Calvario. Evitar que hiciera la obra del Padre, evitar que hiciera la voluntad del Señor. Y eso es lo que hace y quiere hacer Satanás con los creyentes, evitar que nosotros vivamos. La Biblia lo llama que él es ladrón y él es un asesino desde el principio. Él es un asesino desde el principio, porque él quiere destruirte, él quiere matarte,
Él quiere que tu alma se pierda en la condenación eterna en el infierno. Satanás nunca ha querido nada bueno para el ser humano. Siempre ha querido y ha hecho todo lo posible por destruirlo a través del engaño, como hizo con Eva, que le engañó para que Eva tomara del fruto del árbol del bien y del mal allí en el huerto del Edén, y así le diera de ese mismo fruto a Adán. Y como la Biblia dice allí en Romanos capítulo 5, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Por eso es que la Biblia llama a Satanás un asesino, porque prácticamente él da causa a la muerte en esa forma, por culpa del pecado. Con los incrédulos, la Biblia nos llama que Él es el Padre, el príncipe de este mundo. Él es el príncipe, el que reina y gobierna en las potestades espirituales de este mundo. Toda aquella persona que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, toda aquella persona que no es hijo de Dios por la gracia y la misericordia de Cristo, se considera entonces hijo de Satanás, como el Señor Jesucristo así mismo lo llama. La Biblia le da algunos títulos como diablo, serpiente antigua, el engañador, cero, príncipe de este mundo, y hay otros títulos que la Biblia lo menciona refiriéndose a este personaje, enemigo del pueblo de Dios, Satanás. Otra doctrina fundamental que enseñamos los bautistas son los ángeles. Dice en hebreo malak y en griego ángelos. ¿Qué quiere decir qué? Mensajero. Mensajero. Como hemos mencionado, son creación de Dios. ¿Quién los creó? Dios los creó. ¿Y Dios los creó para qué? Con el único propósito de que le sirvieran a Dios. De muchas formas, muchas maneras. Que lo adoraran. Son los que se encargan de la adoración allá en el cielo. Son los que se encargan de la adoración allá alrededor del trono de Dios, como dice allí en Isaías capítulo 6. Son seres espirituales creados con el propósito de adorar a Dios. Ese es el trabajo de ellos. No tienen sexo, no se pueden identificar, aunque vamos a ver un momentito algo así, pero no hay ángeles hombres, no hay ángeles mujeres, no hay ángeles niños, no hay ángeles niñas, solamente hay ángeles, son seres espirituales. Son seres espirituales. La Biblia les da, en la Biblia se menciona sí el nombre de algunos de ellos, pero no es hoy en día hay muchos movimientos religiosos que le dan muchos nombres a los ángeles. Yo me pregunto de dónde sacan esos nombres, porque en la Biblia no aparece ninguno de esos nombres. Solamente la Biblia habla de algunas posiciones o rangos que tienen ellos, y todos ellos pues son superiores al hombre. Uno de esas posiciones o rangos que menciona la Biblia son los arcángeles. Hay arcángeles, hay una posición de ángeles que se llaman los arcángeles. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, y Judas 9, donde se habla allí acerca de Miguel, que uno de los nombres que se menciona en la Biblia es como un arcángel, que era el arcángel que estaba batallando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Y algo interesante, pues si usted lee allí en Judas, en el versículo 9, usted va a encontrar que este arcángel, aunque es un ser poderoso, es un ser maravilloso, cuando está contendiendo con el enemigo, cuando está contendiendo con Satanás, él dice: no, que sea el Señor quien te reprenda, que sea el Señor quien obre contigo, que sea el Señor el que te castigue y te reprenda. Y él prefirió no intervenir con eso, sino que le dejó todo en la mano del Señor. Y si un ángel que es mucho más poderoso, más fuerte que nosotros, hizo eso, tuvo que hacer eso, pues miren, nosotros también debemos entender que nosotros, que somos menos que los ángeles, nunca vamos a poder, con nuestra fuerza, con nuestra voluntad, nunca vamos a poder vencer
a el enemigo, a Satanás y a sus demonios con nuestra voluntad. Y lo que le invita a la Biblia entonces a hacer es lo mismo que hizo el arcángel Miguel, que sea el Señor quien te reprenda, que sea el Señor quien reprenda al enemigo, y lo entregamos en las manos del Señor. La Biblia habla de, hay un rango que son ángeles, que son los mensajeros, todos son mensajeros. Miguel mensajero, ángeles que son mensajeros, como dice Hebreos 1:5. Hay otra posición que son los serafines. En el único sitio donde se mencionan los serafines es en Isaías capítulo 6. Y ellos tienen una particularidad porque son a los únicos que la Biblia menciona que tienen alas. La Biblia no dice que los ángeles tienen alas, la Biblia no dice que los arcángeles tienen alas, pero sí la Biblia dice que los serafines tienen alas. Y allí en Isaías capítulo 6 menciona de que tienen 6 alas. Con 2, como dice allí en la Biblia, con 2 se cubren el rostro, con 2 se cubren las piernas y con 2 vuelan. Y están allí alrededor del trono de Dios, exaltando y glorificando y alabando el nombre de Dios, llamándolo Santo, Santo, Santo. ¿Okay? ¿Qué nombre, como mencionamos, qué nombre son mencionados en la Biblia? ¿Okay? ¿Qué nombres son mencionados en la Biblia? Mire, la Biblia solamente menciona 2. Uno es Miguel, que mencionamos ahorita, el arcángel Miguel, Judas, versículo 9, también lo menciona en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, como el arcángel Miguel. Otro es el ángel Gabriel. El ángel Gabriel, este ángel tiene una particularidad bien importante. Él fue el mensajero que Dios utilizó para llevarle allí a Daniel cuando Daniel estaba orando, y dice que vino un ángel a decirle: mira, ya la respuesta de Dios es esta. Voy a leerlo allí en Daniel capítulo 8. Al profeta Zacarías, al sacerdote Zacarías, y a María, cuando le anunció acerca del alumbramiento del nacimiento de Jesucristo. ¿Okay? Y la Biblia habla de lo que ya mencioné, de lo que llaman, allí se me olvidó, hay un error gramatical, del ángel del Señor, porque también hay 2 expresiones que son ángel del Señor, cuando aparece como ángel del Señor con letra minúscula, refiriéndose a un ángel particular. No se le da nombre porque no menciona ningún nombre, simplemente menciona esa expresión, ángel del Señor. Pero también cuando en la Biblia aparece la expresión ángel del Señor y el nombre ángel, la palabra ángel aparece con letra mayúscula, esa A en letra mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Y esa expresión de ángel del Señor mayormente se encuentra en el Antiguo Testamento. Si usted lee el Antiguo Testamento, va a encontrar esa expresión ángel del Señor en muchas partes de la escritura en el Antiguo Testamento. Cuando aparece en letra mayúscula la palabra ángel, se refiere a lo que teológicamente se llama una cristofonía, o sea, una manifestación de Dios, el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Como la Biblia en el Salmo dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Pregunta hasta ahora, duda, ¿estamos? Bien. Volvemos otra vez a invitar a los que nos están viendo por el internet. Cualquier pregunta, en confianza. ¿Cuál es el trabajo de los ángeles? ¿Tienen los ángeles el poder para curar? No. ¿Tienen los ángeles el poder para crear? No. ¿Son omniscientes? No. ¿Son omnipresentes? No. ¿Son todopoderosos? No. ¿Son poderosos? Como decíamos en cuanto a Satanás, ¿son poderosos? Sí. ¿Pueden estar en todas partes? ¿Un ángel puede estar en todas partes? No. ¿Hay ángeles en todas partes? Sí. ¿Hay ángeles en todas partes? Sí. Su trabajo es de, como dicen, ser mensajeros. Son mensajeros, como vimos con Daniel, con María, como en otra parte que menciona la Biblia, son esos mensajeros de parte de Dios.
Como mencionado, no pueden sanar, no pueden crear, no pueden matar a nadie, no pueden causarle la muerte a nadie sin el permiso de Dios. La Biblia relata, ¿verdad?, de que un ángel, ¿verdad?, en 1 Crónica capítulo 21 relata de un ángel, ¿verdad?, causando gran muerte, pero no es porque él quiso, es porque Dios se lo permitió, Dios lo utilizó con ese propósito. Se someten, ¿verdad? Los ángeles se someten a la voluntad de Dios, están ahí para honrar y glorificar, ¿verdad?, a la voluntad de Dios y servir al pueblo de Dios. Él es el mensajero. Otra doctrina fundamental que enseñamos a los bautistas, es acerca del cielo. Existe el cielo. En la Biblia se menciona 3 lugares, se conoce, la Biblia menciona de 3 lugares con ese nombre: cielo. Está el cielo que nosotros llamamos la atmósfera, que es el cielo cerca de nosotros, donde vuelan las aves, ¿ya? Por decirlo así, en el día de hoy, pues hasta donde pueden llegar los aviones, lo llamamos cielo. La Biblia lo llama cielo, el cielo donde están las nubes. Pero también habla acerca le llama cielo al universo, que es fuera de nuestro espacio terrestre, en todo el universo se le llama también cielo. Y lo que la Biblia llama el tercer cielo, que es la morada de Dios, donde mora Dios, donde vive Dios. Y los tres fueron creados por Dios. Dios es el creador, todo lo que existe, Dios lo hizo por Él y lo hizo para Él. Salmo 8, versículo 3, Génesis 1, 31. Cuando hablamos del cielo, pues mayormente enfatizamos en lo que se llama esa morada de Dios, ese tercer cielo. Es 1 Reyes 8:30, Mateo 6:9, esa morada donde Dios mora, donde está el trono de Dios. Y cuando hablamos de trono, recuerden que la palabra trono tiene 2 connotaciones. Se le puede llamar trono al sitio, por ejemplo, al asiento, a la silla, en donde se sienta un soberano, donde se sienta un rey. Pero también se le llama trono al reino entero. El trono, ¿verdad?, de Dios se refiere a su reino entero, y el trono de Dios, el reino entero de Dios, es todo el universo, ¿verdad?, porque su trono no tiene fin, ¿verdad? El reino de Dios no tiene fin, no tiene final, ¿verdad? Pero ese cielo, esa morada de Dios, la Biblia lo llama, y nosotros enseñamos que es el lugar donde serán los próximos juicios. Ya hubo un juicio en la cruz del Calvario, ¿ya? El juicio en contra del pecado. Dios lo pagó, Dios echó toda la culpa, como dice el profeta Isaías, ¿ya?, como enseña la Biblia, toda la culpa la echó sobre ¿quién? La echó sobre Jesucristo. Al que no conoce pecado, por nosotros se hizo pecado. Y allí en la cruz del Calvario, ese juicio por el pecado, Cristo llevó la culpa. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: la paga del pecado es muerte. Por culpa del pecado es que viene la muerte. Cristo fue a la muerte para poder Él llevar en su cuerpo la paga, la culpa del pecado. Y nosotros poder alcanzar la vida eterna, el perdón del pecado por su derramamiento de la sangre, por ese sacrificio presentado una sola vez. Pero allá en el cielo, en la morada de Dios, la Biblia habla de unos juicios que habrán de venir, que habrán de ocurrir. El juicio para la iglesia no es un juicio para condenación, es un juicio para premiación. La Biblia habla de que algún día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará su nombre, todos daremos cuenta delante de Dios, grandes, pequeños, jóvenes, viejos, todos daremos cuenta delante de Dios. Pero como enseña allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante,
en cuanto a la iglesia, el juicio va a ser un juicio de premiación. Como dice en nuestras obras, Dios nos va a premiar por lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno, sea malo. Dios nos va a premiar los galardones, las coronas, esa recompensa gloriosa que Dios nos va a dar, y esa nosotros la vamos a poner a los pies de Jesucristo, porque Él es el único que es digno de toda honra y de toda gloria. Pero también en ese lugar que se llama cielo va a ocurrir lo que se llama, aquí pido perdón, pero quedó ese punto ahí, lo que se llama la boda del Cordero. La boda del Cordero es la unión, la unión final en Cristo como el novio, y la iglesia que es su novia. Vamos a estar en tiempo de comunión, vamos a estar juntos allí para siempre, ante la presencia del Padre, teniendo esa comunión eterna con Jesucristo. Pero también en ese lugar que se llama cielo, habla allí en Apocalipsis capítulo 21 del trono, del juicio del trono blanco, que no es otra cosa sino el juicio de las naciones. Usted ve allí en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8, nos habla acerca de ese juicio, el juicio del trono blanco, donde todos, grandes, pequeños, van a estar allí delante de Él, y que la Biblia nos enseña de que los libros van a ser abiertos, y uno de los libros que va a ser abierto va a ser la Biblia. Pero también dice que allí, que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, el lago de fuego, será lanzado al infierno, por la eternidad. Usted quiere estar seguro de que cuando usted muera va a estar en la gloria del Señor, usted tiene que asegurarse de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo se hace eso? Usted tiene que tener a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted tiene que reconciliarse con el Señor, venir a los pies de Jesucristo y reconocerlo como Señor y Salvador, para que Él te permita morar eternamente en su gloria, como dice Juan capítulo 14. Se conoce los nombres, algunos de los nombres que se le da al sitio, como la casa del Padre, como dice Jesucristo en Juan 14, 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. ¿Para qué? Para que en donde yo esté, dice allí la Biblia Juan 14, ustedes también estén. O sea, quiere decir que usted y yo también podemos estar en el mismo lugar donde está Cristo. Sí, porque esa es la promesa que nos ha hecho. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo uno puede llegar a ese lugar? Allí mismo en Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino como por Él. No es por la iglesia, no es por las obras, no es por los sacrificios humanos, no es porque seamos buena gente, no es porque seamos de tal denominación, no es porque seamos bautistas, porque los bautistas, la iglesia bautista nos salvan. Usted puede hacerse miembro de todas las iglesias bautistas que usted desee, pero el usted hacerse miembro de la iglesia bautista no lo va a llevar al cielo. Usted se puede bautizar todos los días si usted quiere, pero el bautizarse no te va a llevar al cielo. Usted puede participar de la cena del Señor todos los días, pero el participar de la cena del Señor no te lleva al cielo. Usted puede hacer todas las obras y haga buenas obras, pórtese bien, haga buenas obras, seguro que sí. Pero eso, el confiar en eso solamente, no te va a llevar al cielo. El único camino que hay para llegar al cielo se llama ¿cómo? Se llama Jesucristo. Si usted quiere morar en la casa del Padre, tiene que venir a Jesucristo. Si usted quiere ver el paraíso, como dice allí en 2 Corintios 12:4, tiene que venir a Jesucristo. Si usted quiere morar en la patria celestial, como dice Hebreos 11:16, tiene que venir a Jesucristo. Si usted quiere ver el trono de Dios, tiene que venir a Jesucristo. Y podríamos seguir dando más nombres de ese lugar glorioso. Como dice, la única manera de llegar al cielo se llama como Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. El hombre, las denominaciones, los grupos
religiosos podrán inventarse muchas cosas, pero la Biblia es bien clara, y la Biblia dice que lo único que nos puede llevar al cielo se llama Jesucristo, como dice allí en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. Amén. Estamos. Okay. Ahora, si creemos en el cielo, si creemos en un cielo, si lo creemos literalmente, existe el cielo donde vamos a morar eternamente, pero la Biblia habla de que existe también ¿qué? Un infierno. Un infierno. Como la Biblia le llama Gehenna, la Biblia lo llama Hades, la Biblia lo llama Tántaro, que son diferentes nombres en hebreo y en griego. Todos en el mismo sitio, todos en el mismo lugar. La traducción es lugar de los muertos. Y muchos dirán, pero el lugar de los muertos es el cementerio. Pero allí la traducción de la palabra muerto no es muerto meramente físico, sino que son muertos espirituales. Los muertos físicos sí están en el cementerio, seguro que sí. Pero los muertos espirituales están en el infierno. ¿Hay muertos espirituales en el cielo? No, no hay muertos espirituales en el cielo. Todos los muertos espirituales están en el infierno. En el cielo solamente están los vivos, espiritualmente hablando. Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo, la Biblia dice en Romanos 6:23 que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los que están en el cielo ahora mismo están vivos porque están vivos en Cristo y por Cristo. Todos los que están en el infierno están muertos por culpa del pecado. Es un lugar, la Biblia dice, un lugar de tormento, un lugar donde el alma de la persona va a sufrir y padecer un tormento. Esa alma está allí, literalmente hablando, padeciendo un tormento. Lucas capítulo 16, usted lo puede encontrar allí. ¿Ya? Es un lugar que, como el mismo Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Predicó más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a librarnos del infierno. Y mucha gente cree que pues ya Jesucristo murió en la cruz, pues ya Jesucristo, pues como Cristo murió en la cruz, pues quiere decir que ya yo estoy libre del infierno. No, porque sí, es verdad que Cristo murió en la cruz del Calvario y a través de ese sacrificio nosotros, el hombre, cuando digo nosotros, el ser humano, se puede librar del infierno. Pero para el hombre librarse del infierno, tiene que reconocer personalmente, tiene que reconocer en su corazón a Jesucristo, a ese que murió en la cruz del Calvario. Tienes que reconocerlo como tu Señor, como tu Salvador. Tienes que ir a donde ese Dios, tienes que ir a donde ese Cristo y confesar tus pecados para que Él perdone tus pecados y te dé la libertad que necesitas de esa condenación eterna en el infierno. No es que, pues como algunos dicen, ya Cristo murió en la cruz del Calvario, pues quiere decir que como Cristo murió por los pecados, pues quiere decir que ya no existe el pecado. Quiere decir que ya el infierno no existe. Quiere decir que nadie va al infierno. Mire, la gente sin Cristo va al infierno. El pecado todavía existe. La maldad todavía existe. Y por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Y por eso el Espíritu Santo está en este mundo, enviado por el Padre. ¿Para qué? Para tocar y hablar y convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. Si el pecado ya no existiera, si el infierno ya no existiera, pues entonces el trabajo del Espíritu Santo aquí en este mundo es cosa de nada entonces. Pero el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre para convencernos de pecado, justicia y juicio, para evitar, para ayudarnos a nosotros a escapar del infierno, porque el Espíritu Santo es el ayo, es un maestro, el que nos guía a Cristo. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos enseña cómo usted puede librarse del infierno. Sí, te va a decir cómo: Jesucristo. Porque no hay otro nombre, ¿qué dice la Biblia? No hay otro nombre dado a los hombres. En este cielo, en esta tierra, en todo este universo, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. ¿Ya? Solamente Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Dios no ha establecido otro mediador. El pastor de esta iglesia no es mediador entre Dios y los hombres. Él es un mensajero.
nosotros los creyentes somos mensajeros, o sea, mensajeros en el sentido de que le predicamos el mensaje de salvación a la gente. Pero el único mediador, el único que te puede llevar a la gloria, que te puede librar del infierno y llevarte a la morada celestial, se llama Jesucristo. Un lugar donde el fuego nunca se apaga, un lugar donde el gusano nunca muere, lo menciona Jesucristo literalmente hablando allí en Mateo capítulo 5, un lugar donde en Marcos capítulo 3 el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere, y como la Biblia lo enseña en Mateo capítulo 25, es un lugar que Dios ha preparado para Satanás y sus ángeles. El ser humano, usted, cualquier persona que no esté viendo, que cuando muera va al infierno, pero usted va por su propia cuenta. Dios no condena a nadie al infierno. Somos nosotros, el ser humano, que por nuestros pecados preferimos seguir nuestra vida pecaminosa, tratar de salvarnos nosotros mismos, tratar de salvarnos por nuestras religiones, tratar de salvarnos por nuestras creencias, tratar de salvarnos por nuestras obras. ¿Por qué? Porque rechazamos, no creemos, no aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Como no aceptan eso, creen que por sus buenas obras, por su mérito, pueden alcanzar la gloria de Dios, y lamentablemente están eternamente equivocados. Están eternamente equivocados. Ese es un lugar real al cual, como dice la Biblia, Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos, que es el real, esta es la verdad, todos aquellos que rechazan, que rehusan creer en Jesucristo como Señor y Salvador, tienen su lugar allí en el infierno, justamente con Satanás y sus ángeles. Y la última doctrina que vamos a ver en el día de hoy es acerca del hombre. ¿Qué enseñan los bautistas acerca del hombre? Enseñamos lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? Que el hombre es una creación de Dios. Y es una creación perfecta de Dios. Porque como dice Génesis capítulo 1, que todo lo que Dios hizo fue bueno. Y cuando terminó de hacerlo todo, dice que todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Y de toda la creación, de parte de Dios, el hombre tiene una diferencia gloriosa entre toda la creación. Porque el hombre es el único creado a la semejanza de Dios. No es que nosotros somos dioses, como algunos enseñan. Nosotros no somos dioses. No es que nosotros algún día vamos a evolucionar y nos vamos a perfeccionar tanto de que vamos a ser dioses, como enseñan algunos movimientos religiosos, que hablamos de ellos, de que en algún momento usted puede llegar a ser un dios en algún planeta, y que usted puede tener muchas esposas, y que todas esas esposas junto con usted pues van a poblar ese planeta y van a reinar en ese planeta. Eso no es cierto, eso no es bíblico. El hombre no es Dios. El hombre no es Dios. El hombre Dios lo puso en un sitial especial. Si usted lee la Biblia allí, en Génesis capítulo 2, usted va a encontrar que cuando Dios creó al hombre, lo puso en la tierra para que reinara, o sea, gobernara, juzgara, se multiplicara, dirigiera, administrara, trabajara la tierra, la cuidara, como dice la Biblia. Le dio esa responsabilidad, pero lamentablemente el hombre fracasó en ese empeño porque prefirió pecar, prefirió desobedecer a Dios, ¿verdad? Y seguir su propia voluntad y no honrar a Dios, ¿verdad? Por esa razón el hombre fue expulsado del paraíso. ¿Cuál fue el pecado del hombre en el paraíso? La desobediencia. Adán y Eva desobedecieron la voluntad de Dios y por tal razón Dios los expulsó del paraíso. Pero Dios, ¿verdad?, nos ve a nosotros como el recipiente en donde Dios manifiesta su gracia, su misericordia, ¿verdad?, su perdón. Y aún viendo que Adán y Eva pecaron y desobedecieron, Dios, usted lee allí en Génesis capítulo 3 que Dios proveyó
Fue Dios quien proveyó la forma para que Adán y Eva hallaran gracia delante de ellos. Y como dice allí, Dios los vistió con pieles de animales. Dios proveyó el sacrificio del cual Dios le trajo la salvación, la reconciliación de Dios y el hombre. Pero por culpa del pecado, el hombre tuvo que ser expulsado de ahí del paraíso y morar aquí en la tierra. Porque el hombre ha preferido, como dice Juan capítulo 3, ha preferido las obras de las tinieblas antes de venir a la luz. Pero también, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla allí del mundo no se refiere, no se refiere a los árboles, a los bosques, aunque sí Dios ama toda la naturaleza, pero cuando habla allí del mundo se refiere al ser humano. Porque de tal manera Dios me amó a mí, lo amó a usted, lo amó a los demás. Como dice allí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Eso es lo que Dios quiere con el hombre. Dios creó al hombre para que el hombre lo alabara, lo glorificara, lo exaltara, para que el hombre viviera en gracia, viviera en armonía, viviera en la misericordia, disfrutara del amor, de la gracia, de la reconciliación de parte de Dios. Dios nos creó con eso. Dios nos creó a nosotros para vivir eternamente. Pero el hombre es el que decide. Dios le ha dado al hombre la libertad de pensar, el libre albedrío. Y usted y yo somos los que escogemos si queremos vivir honrando a Dios o si queremos vivir deshonrando a Dios. Si queremos vivir eternamente con el Señor o si deseamos vivir eternamente en una condenación. Es usted quien decide, soy yo el que decide. Dios provee, Dios ha provisto su gracia, su misericordia, su reconciliación para con el hombre de parte de Dios. Dios siempre es el que ha provisto ese paso. Pero el hombre lo ha rechazado, el hombre se ha alejado. Eso es lo que nosotros los bautistas, después digo, simplemente estamos tocando las doctrinas fundamentales de la Biblia, las estamos tocando, como dice, superficialmente. Porque con cada una de estas doctrinas del hombre, el cielo, el infierno, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y las que nos faltan, podremos estar bastante tiempo hablando de ellos, porque la Biblia es bien extensa, la Biblia es bien clara en cuanto a estas doctrinas. Así que invitamos a los que nos están viendo por internet otra vez, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, siéntanse en la libertad de hacernosla llegar a través del sistema, pueden llamar, para nosotros será una bendición contestar cada una de ellas. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Padre glorioso, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te volvemos a dar toda la honra y la gloria que nos ha permitido estar aquí.